Buenas tardes a todos los presentes. Hoy día estamos acompañados con el doctor máster en Ingeniería Nuclear, graduado en la Universidad de Berkeley, con grandes resultados. Y primero que nada, agradecer por la presencia y espero que todo salga bien. Bueno, que nos pone muy contentos realmente de poder tener este contacto. Realmente que para nosotros es un honor, ¿no? Y queríamos hacerle algunas preguntas y ver cómo ha sido su carrera y cómo ha sido cómo ha llegado a lugares tan importantes, ¿no? Consideramos nosotros. Entonces, bueno, lo voy a dejar con los chicos y los chicos le irán haciendo las preguntas. Desde ya le agradezco mucho este contacto. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias profesor. Bueno, antes de que me hagan preguntas, tal vez me puedo presentar. Me llamo Mauricio Young, y como decía Micaela, estudié Ingeniería Nuclear. Y lo hice, bueno, primero estudié física para la licenciatura en Michigan, y luego hice mi maestría en Ingeniería Nuclear, que la hice en la Universidad de ETH en Suiza. Más tarde hice mi doctorado en la Universidad de Berkeley, en California. Y ahora estoy trabajando en la NASA. Y bueno, como les dije, yo soy doctor en Ingeniería Nuclear y me especializo en las aplicaciones con los neutrones. No sé si han hablado un poco de la composición del átomo y si saben lo que es los neutrones, los protones, pero bueno, en sí son partículas neutras, ¿no? Y gracias a esto, entonces se puede saber acerca de la composición de la materia. Ok, la explicación tiene que ver un poco, es obviamente más detallada, pero el punto es que yo estoy trabajando en un instrumento que vamos a mandar a una luna de Saturno, que se llama Titán, es la luna más grande, y este instrumento nos va a poder decir de qué está hecha la composición de la superficie, si es que hay agua, si es que hay elementos orgánicos, y esto va a ser en base a neutrones y rayos gamma, que bueno, si tienen más curiosidad podemos hablar más al respecto. Pero bueno, ya les dije un poco acerca de mí, así que quisiera conocerlos a ustedes y que me hagan algunas preguntas, si quieren. Matías. Ya, Micaela. Bueno, la primera pregunta que se nos vino a la mente después de como escuchar todo, si fue tu sueño de niño, ¿pensaste algún momento llegar a ser tan grande, digamos? Desde niño bueno, yo soy boliviano, ¿no? Y como todos, o como la gran mayoría de los bolivianos tenemos limitaciones, y nos parecía obviamente o por lo menos me parecía a mí un sueño imposible de alcanzar, o sea, llegar al NASA. Cuando era niño no sabía que quería ser científico, porque no sabía lo que significaba ser científico. Solo sabía que me encantaba entender los fenómenos de la naturaleza, me encantaba diseñar cosas, me encantaba, era muy curioso, ¿no? Pero había muchas, no sé, ciertas cosas como que te digan, la ciencia aquí en Bolivia no tiene mucho alcance, no te va a servir, no vas a ganar dinero y todas esas cosas. Y bueno, tuve también, no solamente fue obviamente mi esfuerzo y todo eso, sino también tuve la suerte de poder estudiar en el extranjero y que eso obviamente
me abrió la mente y me abrió los ojos para ver qué había más allá y lo que se podía lograr. Y una vez que sabía que no soy una persona, no me considero una persona más inteligente que el promedio. Entonces yo creo que si yo puedo, de verdad que se puede alcanzar estas cosas. Es mucha dedicación, pero también es un poco de suerte, ¿no? Hay que ser realistas. La suerte de poder ser saludable, la suerte de poder tener las oportunidades que he tenido, pero más que nada aprovecharlas. Yo creo que todos vamos a tener oportunidades en nuestras vidas y el punto es aprovecharlas, es de verdad saber que se puede. Yo hace 10 años atrás me decían, en 10 años vas a estar trabajando en la NASA, yo jamás lo hubiera creído. ¿Qué le inspiró a hacer su carrera? Lo que, como decía, ¿no? O sea, a mí, yo era una persona muy curiosa. Me gustaba mucho armar, desarmar juguetes cuando era niño. Me gustaba entender por qué el cielo era azul, por qué hay los arcoíris. Y yo no me contentaba con respuestas fáciles, ¿no? Respuestas superficiales. Entonces yo creo que la curiosidad más que nada es lo que me ha hecho decidir ser científico, ¿no? Y otra cosa es que cuando uno es científico, yo pienso que es o conoce una nueva forma de pensar. Siempre he pensado que la educación no te dice, no te da hechos, no te dice esto es así y simplemente te escupe información, sino el que verdaderamente sabe estudiar y aprovecha su educación. Eso es lo que decía, ¿no? Que la educación para mí es de verdad una forma de pensar crítica. Y es algo que yo siempre quería tener. Yo admiraba mucho de esas personas que podían pensar de otra forma y quería ser así. Y la ciencia me pareció como que el camino correcto, ¿no? Para llegar ahí. ¿Usted cree que el desempeño en la escuela determina toda tu vida? No, por supuesto que no. Yo creo que es obviamente muy importante para tener un pequeño sentido, un pequeño sabor de lo que hay más allá, pero estoy 100% seguro de que no es que el mejor estudiante vaya a ser el mejor profesional. Obviamente puede que haya una correlación, pero no determina en absoluto el desempeño en la escuela. Sí te da lo que te hace es te abre los ojos, ¿no? Y te da la posibilidad de ver qué opciones hay y qué opciones vas a decidir después. O sea, es muy importante la educación para saber lo que uno quiere, pero no es determinante en lo que uno vaya a hacer en su vida. Por supuesto que no. Yo no era el mejor de mi clase. Pero una vez que salí del colegio, entonces ahí es cuando de verdad como que me puse las pilas, ¿no? Y empecé a decidir más sobre mi vida. La educación ya no era una obligación para mí, era algo que yo quería y era un privilegio. ¿Cuál fue el proceso para llegar a Berkeley, digamos, a una universidad que para mí es una ideal, digamos, me gustaría llegar a estudiar ahí? ¿Cuál fue el proceso que tuvo que pasar aquí en Bolivia? Si le dieron beca, no sé. Es una muy buena pregunta y en general yo creo que muchas veces pensamos como que ir a una gran universidad o una gran institución es como un salto, ¿no? Que es un proceso de un solo paso y no fue para nada así. O sea, yo tuve la suerte de ganarme una beca para estudiar inglés, solamente inglés, saliendo del colegio. Entonces me fui a Michigan, en Estados Unidos. Y bueno, ahí logré obtener una beca para estudiar en un community college, se llama, que es algo menos que la universidad, pero es más barato, es algo que yo podía pagar. Después de ese community college, pude demostrar y fui a una universidad, y obviamente con beca. Y esa universidad se llama Eastern Michigan University, que es una universidad pequeña, que muy pocos la conocen. Entonces fueron pasos
muy pequeños, incrementales, ¿no? O sea, de la suerte de conseguir esa beca en inglés hasta poder ir a algo que era un poco menos de la universidad, que en algunos lugares le llaman como la preparatoria o algo así. Luego en universidad, que no era tan buena. Y en ese momento cuando, bueno, demostré que podía, me fue muy bien, ¿no? En la carrera. Entonces ahí fue tal vez un salto más alto para llegar a la maestría, que me aceptaron en Suiza. Y después de eso, después de 2 años de investigación y hablando con los profesores de Berkeley, entonces ahí es donde me aceptaron después al doctorado. Lo que sí, ese es creo que el número uno, que son pasos pequeños e incrementales, no es un salto alto. Y después de Berkeley pensar en la NASA, o sea, jamás yo hubiera pensado eso ni siquiera 5 años atrás o 6 años atrás. Y lo otro, obviamente muy importante, no importa lo que uno quiere estudiar, no siempre ciencia o qué sé yo, es el idioma inglés. Hoy en día yo creo que los que están jugando ahí, como dicen en las ligas mayores, ¿no? Haciendo de verdad, empujando las fronteras de la ciencia o de lo que ustedes decían, se lo hacen en inglés. Las conferencias, las publicaciones, primero salen en inglés, después tal vez son traducidas al español, ¿no? Entonces, yo pienso que esos 2 puntos, más que nada, son importantes y tomarlo poco a poco, ¿no? Tomarlo, no pensar que de un salto uno va a lograr llegar a lo mejor, ¿no? Sino que es, sí, eso. Disculpe, usted varias veces dijo la palabra que demostrar, ¿no? O sea, el hecho de ser sudamericano y el hecho de ser boliviano, en algún momento le juega en contra, le ha requerido tener que demostrar más que los demás. Sí, yo creo que definitivamente a todo nivel. Primero es el nivel institucional, ¿no? El nivel hasta político, se podría decir. Como extranjero uno tiene menos acceso a diferentes beneficios. Yo no podía pedir, por ejemplo, préstamos en Estados Unidos para pagar mi educación. Las becas que habían eran muy reducidas, en general a las personas extranjeras, ¿no? La mayoría de las becas son para los americanos, ¿no? Porque están... Entonces, a nivel institucional había que pedir visa y todo ese proceso. O sea, a nivel institucional siempre va a haber una desventaja. Ahora, yo también al principio yo me sentía menos. Yo pienso que tal vez eso es algo boliviano, no sé, o algo sudamericano, ¿no? Que uno se siente tal vez un poco menos cuando está con americanos, con extranjeros, pasando las mismas clases, los mismos cursos. Y ese sentimiento ha tomado bastantes años para que se vaya y para que de verdad me dé cuenta de que no solamente puedo ser igual a ellos, sino muchas veces puedo ser mejor que muchos de ellos, ¿no? Entonces, definitivamente hay más. No puedo decir que es tan fácil como decir, sabes que si te esfuerzas lo vas a lograr. Sí hay obstáculos que nos van a poner por ser bolivianos, por ser extranjeros, por ser sudamericanos, pero definitivamente se los puede superar. ¿En algún momento de todo eso pensaste en rendirte? Sí, la verdad, o sea, personalmente fue complicado, ¿no? Porque yo estaba solo allá, toda mi familia, todos mis amigos, están en Bolivia, ¿no? No conocía a nadie allá, entonces era difícil no tener ese apoyo familiar, ese apoyo de amistad, porque ustedes tal vez saben, algunos que han viajado, qué sé yo, hacer amigos es una cosa muy distinta, ¿no? Por la cultura, por el idioma, por todo eso. Entonces, han habido muchos años en los que yo me sentía solo y estaba muy solo. Y muchas veces me he puesto a pensar, ¿vale la pena todo lo que estoy haciendo? Pero no estar con las personas que yo quiero. Y
y bueno, lo que me ha motivado para seguir adelante, yo creo que ha sido que de verdad me encantaba la ciencia, de verdad me encantaba lo que yo hacía, y de verdad yo podía ver un futuro, veía un horizonte que era bueno, y, y que iba a repercutir también en las personas que yo quería, ¿no? En mi familia, en mis amigos y todo eso. Pero obviamente uno piensa en rendirse. Sí. ¿Cuál es su sueño actualmente? Bueno, el sueño era trabajar en la NASA, ¿no? Pero y ahora, la verdad, lo tomo poco a poco. Siento que está bien tener un sueño, un objetivo, una meta, pero también está bien cambiarla en el camino, ¿no? Está bien también reformarla, refinarla, cambiarla por completo. Y me he dado cuenta que es mejor tener objetivos que sean a corto o mediano plazo, no tan a largo plazo, porque estos objetivos y estas metas sí se pueden lograr, o bueno, por lo menos puedes tomar pasos concretos para lograrlos. Entonces, otro de mis sueños, uno era la NASA, obviamente, y no sé si ustedes han escuchado hablar del colisionador de partículas más grande del mundo, que está ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, se llama el CERN. Entonces es otro sueño para mí poder trabajar ahí. Y bueno, después de la NASA, dependiendo de cómo esté mi situación y todo eso, me gustaría pensar en trabajar ahí y aplicar para trabajar ahí. ¿Cuán difícil fue poder ingresar a ser miembro de la NASA? Es muy competitivo. Obviamente tratan de elegir a los mejores en el área, y una vez que encuentran a los mejores en el área, de esos eligen a los que son americanos, porque la NASA es un laboratorio nacional, ¿no? Entonces trata de impulsar los intereses del país, de Estados Unidos. Entonces, trabajar en la NASA en sí ya es muy difícil, y trabajar en la NASA como extranjero es aún más. Pero definitivamente es posible, si es que, bueno, más concretamente, si es que te especializas en un campo que es tal vez tan especializado que te vuelves de los pocos expertos, ¿no?, que hay. Entonces ellos van a hacer lo que sea para contratarte. O sea, es definitivamente posible. Yo estoy más que contento de compartir con ustedes las diferentes formas en las que uno puede trabajar en la NASA. No siempre uno tiene que ser un doctor en ciencia. Uno puede ser ingeniero, uno puede ser biólogo, uno puede ser diferentes cosas en diferentes niveles de educación. Y hay diferentes becas, hay diferentes caminos para llegar a trabajar en la NASA. En estos lugares tan, no sé cómo decirlo, tan top, ¿no? A nivel de ciencia en el mundo para trabajar, ¿cómo es el trabajo? O sea, ¿realmente realizan un trabajo en equipo o es un trabajo el del científico más en soledad? O sea, ¿cómo es el trabajo en este tipo de trabajo que usted hace? Muy buena pregunta, porque muchos piensan que el científico trabaja solo, que el científico está en su laboratorio y está solo haciendo las cosas. Es completamente lo opuesto. Hoy en día la ciencia está más conectada que nunca. No solamente se trabaja en equipos en la misma institución, sino que existe una red internacional de científicos. La ciencia hoy en día no se hace como se la hacía hace 100 años atrás, donde tenías en tu mesa, tú solo podías hacer algún experimento y inventar algo o descubrir algo. Esos descubrimientos como que ya se los hicieron. Hoy en día se necesita un esfuerzo conjunto. Entonces, un científico de verdad que no logra nada si no tiene un equipo. Y en mi caso yo he trabajado en equipos que vienen de ser desde 10 personas hasta más de 50 personas trabajando en un mismo proyecto. Porque en
proyectos científicos que son tan complejos, cada quien hace una parte, ¿no? Y después todo se vuelve, se junta y es solo uno. Entonces, trabajar en equipo es parte fundamental de la ciencia. Es algo que yo tampoco me lo imaginaba tal vez al principio, pero es así. ¿Qué cargo desempeña en la NASA? Yo soy postdoctorante. Postdoctorante en hay varios centros de la NASA, ¿ok? Y el centro de la NASA en el que yo trabajo se llama Goddard Space Flight Center, que está cerca de Washington, D.C. Es el más grande. Y bueno, soy ingeniero nuclear postdoctorante, diseñando un instrumento que va a ser específico para una misión, ¿no? Que es una misión muy increíble. Por si acaso, si quieren escuchar más, estoy más feliz de contarles sobre la misión. ¿Podrías contarnos? Cuéntenos, por favor. Bueno, ya que insisten. La misión trata, y lo pueden buscar en el internet, obviamente, se llama Dragonfly, como libélula en inglés. Y va a ser la primera vez que va a haber un dron volando en un planeta diferente. Va a ser la luna de un planeta, pero bueno, es la luna más grande de Saturno, ¿no? Que se llama Titán. Y ahora, ¿por qué es importante esta misión? Esta luna, si uno pudiera verla, si uno pudiera ir ahí, vería que hay nubes, vería que hay ríos, vería que llueve. Es una luna única en nuestro sistema solar, es la más interesante. Ahora, obviamente eso no es agua, no llueve agua, sino llueve metano líquido, ¿ok? Pero el metano, entonces no se piensa que se va a encontrar una vida parecida a la de la Tierra, ¿no? Pero el metano es una molécula orgánica, como muchos de ustedes deben saber, ¿no? Y estos son como las bases de la vida. Entonces se piensa que se puede encontrar vida de tipo microscópico en la superficie de Titán. Y esa sería la primera vez que se encuentra vida fuera de la Tierra. Entonces, no solamente la misión, el objetivo de la misión es tan importante, sino también cómo se lo va a llevar a cabo, ¿no? Es un dron que tiene una batería nuclear. Y bueno, va a volar en un planeta, bueno, en una luna que está muy lejos de aquí y bueno, nos va a dar información que nos va a hacer cambiar nuestra perspectiva y no solo nuestra forma de pensar, sino también nuestras hipótesis y nuestras teorías acerca de la formación del sistema solar y de la vida en general. Y les aconsejo que vean el video de Dragonfly. Es un video cortito de 5 minutos, creo, que explica un poco la misión. Y es fascinante, la verdad. ¿Cómo se adaptó a su modo de trabajar en este tiempo de pandemia? La verdad es difícil. Es difícil porque yo tengo que hacer muchos experimentos. Soy más o menos, bueno, soy ingeniero nuclear, pero me considero más como físico experimental. Entonces tenemos que hacer experimentos para poder, bueno, para que nuestro instrumento funcione, ¿no? Y ahora están cerrados todos los centros de la NASA debido a la pandemia. Entonces no podemos hacer los experimentos. Entonces nos hemos enfocado en hacer experimentos virtuales. ¿Qué significa eso? En hacer simulaciones. Uno puede simular el experimento. Entonces estamos haciendo ese tipo de simulaciones y estoy desarrollando el software para después hacer el análisis correspondiente. Y esperemos que ya de aquí a unos meses podamos volver al campus de la NASA y bueno, no sería un tiempo perdido porque hemos desarrollado software que nos va a ayudar a analizar lo que de todas formas se lo tenía que hacer. En el caso, la NASA, digamos, está enfocada como a los intereses de Estados Unidos y a la exploración, ¿no? Y el caso del colisionador de drones,
es más, digamos, enfocado a empujar la frontera de la ciencia con respecto al Big Bang, o también está dedicado a la exploración? Muy buena pregunta, y usted la respondió. El gran colisionador de partículas está enfocado en resolver más que nada los misterios de la física que tienen que ver con el Big Bang. Pero también está empujando la teoría última de la física que tenemos hasta ahora, que se llama la teoría M, ¿no? O la teoría de partículas. Entonces está tratando de ver cuáles son los alcances de esa teoría y las fallas de esa teoría. Lo que es interesante es que... Ajá. Disculpe, ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿a dónde a usted le gusta trabajar más? ¿En esa exploración o la otra que es más física, digamos? Los dos, la verdad, me fascinan, ¿no? Pero me fascinan por razones diferentes. La primera para mí es algo un poco más grande, es la exploración espacial, es encontrar, no sé, vida en otro lugar. Para mí es algo muy grande, ¿no? Con implicaciones muy fuertes. Lo otro, bueno, si bien es empujar la teoría, las últimas teorías de la física, es algo tal vez un poco más abstracto, es añadirle una ecuación, es encontrar una partícula nueva, es algo, no sé, tal vez con menos repercusiones a nivel social, pero es igual de fascinante, ¿no? Porque con esos pequeños pasos después se construye cosas inimaginables. ¿El del algoritmo que lograste descubrir en el reactor de Suiza? Sí, eso es diferente, ¿no? Yo trabajé Suiza tiene como 5 reactores nucleares para producir energía eléctrica. Entonces yo, haciendo mi maestría, trabajé en uno de ellos. Y yo desarrollé un algoritmo para conocer la probabilidad de que podría fallar un reactor. Ahora, obviamente, existen muchos algoritmos ahí que se los utilizan, ¿no? Entonces yo simplemente como que ayudé en parte de ese código. Y eso es necesario es un trabajo un poco menos científico y más industrial, porque para el ente regulador tiene que saber cuáles son las probabilidades de que va a fallar el reactor. Entonces se tienen que tomar muchas muestras probabilísticas sobre qué pasa si deja de funcionar un cierto generador. ¿Va a fallar el reactor? Hay una cierta probabilidad de que sí, una cierta probabilidad de que no. ¿Qué pasa si un avión se estrella en el domo del reactor? ¿Va a causar un accidente nuclear? ¿Va a ser una causa de que haya una fusión del reactor, se llama, cuando deja de funcionar y hay una catástrofe nuclear? Entonces todas esas cosas tienen modelos probabilísticos que tenemos que propagarlos y ver de verdad cuál es la probabilidad. Ahora, algo interesante de eso es que un avión, un 747 que se estrelle en un domo de un reactor nuclear, va a causar que este reactor nuclear deje de funcionar para siempre, pero no va a causar una catástrofe nuclear. Es así de robusto. ¿Qué consejo les daría a los jóvenes? ¿En qué sentido? En el sentido de la educación, de la ciencia. ¿Qué sentido? ¿Podríamos decir en sentido de educación? Sí. Bueno, lo que yo más quisiera es que todos vean la educación como yo lo he visto, ¿no? Como un privilegio. De verdad, algo que me gustaba hacer. Tal vez no mucho en el colegio, ¿no? Porque en el colegio como que te obligan a hacer ciertas tareas, ciertas cosas, y a uno a veces no le gusta, no lo ve placentero. Pero el momento en que uno tenga que decidir, ya sea así, o sea, ir a la universidad debería ser una decisión personal, ¿no? No una obligación, no algo que se debe hacer. Y solamente así, cuando uno disfruta tanto y cree que es un privilegio la educación, de verdad recibe todo como tiene que ser. Cambia su forma de pensar, empieza a pensar críticamente,
O si no, yo he conocido muchas personas que han terminado la universidad, pero la verdad es que han quedado igual que cuando han terminado el colegio. O sea, han aprendido tal vez algunos hechos esporádicos aquí y por allá, pero no ha cambiado nada y debería ser una revolución total en la cabeza de uno, de cómo pensar de una manera crítica, yo creo. Entonces, eso les recomiendo, que si de verdad les gusta, que lo hagan porque les gusta, porque creen que es un privilegio. Nunca lo hagan por obligación, porque de verdad que no van a ganar nada en sus vidas y van a perder tiempo. Quería preguntarle cuáles eran las ventajas y desventajas de usar la energía nuclear. Muy buena pregunta. De verdad, esto nos puede tomar un curso entero, ¿no? Hablar de la energía nuclear y todo eso. Tal vez lo que puedo decir ahora es que a veces se la demoniza la energía nuclear, ¿no? Como algo que puede ser muy malo, muy dañino al ambiente. Y uno cuando estudia, cuando aprende un poco más de eso, se da cuenta que es en realidad lo opuesto. No sé si ustedes sabían, pero una planta de energía nuclear, o sea, uno de los grandes problemas hoy en día es el cambio climático, ¿verdad? Y las plantas de gas natural, las plantas de carbón, todos esos tipos de plantas que queman combustibles fósiles, producen un gas invernadero, ¿no? Que es el dióxido de carbono. Ustedes sabían que un reactor nuclear no produce nada de dióxido de carbono cuando está trabajando. O sea, una planta nuclear puede producir tanta energía como tal vez 5 de las plantas de gas que tenemos nosotros en Bolivia, juntas, sin ninguna emisión de dióxido de carbono. Entonces, para luchar contra el problema inmediato que es el cambio climático, yo pienso que tiene que haber reactores de energía nuclear en el mundo operando. No necesariamente en Bolivia, tal vez no es lo mejor para Bolivia, tal vez no tiene sentido económicamente hacerlo en Bolivia, pero en los países que producen muchos gases de dióxido de carbono, como China, Estados Unidos, India, deberían seriamente considerarlo porque hay energías renovables, ¿no? Como energía de viento, energía eólica, ¿no? O solar, pero no tienen la capacidad que tienen las plantas de energía nuclear. O sea, no producen tanta energía y no es constante, ¿no? Porque el sol se nubla, es de noche, entonces es variable. Y lo mismo con el viento. Entonces, más que nada, yo pienso que es importante, antes de demonizar alguna tecnología, es entenderla y entender sus alcances. Ahora, no digo que es la mejor, obviamente hay el problema de los desechos radioactivos, pero hoy en día no es un gran problema para nosotros. ¿Saben dónde guardan los desechos radioactivos las plantas nucleares? En la misma planta. Tiene una piscina grande donde se guardan los desechos nucleares. Entonces, imagínense, hay plantas nucleares que están operando por 50 años y todos sus desechos nucleares están ahí mismo, en esa piscina. Es porque no producen muchos desechos, son altamente radioactivos, pero su volumen es pequeño, es manejable. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que uno tiene que pensar. Yo no estoy abogando necesariamente porque es la mejor forma de energía, por supuesto que no. Pero definitivamente no es la peor. Ya que estamos hablando de la parte de los reactores nucleares y todo eso, me gustaría saber cómo funcionan. Tengo esa curiosidad. Muy buena pregunta. Obviamente esto también se puede llevar en un semestre, ¿no? En un curso entero. Pero tratando de hacerlo más simple, ¿ustedes saben lo que es la radiación? Han escuchado hablar, ¿no? de la radiación. Por ejemplo, el uranio es un elemento radioactivo, ¿no? Ahora, el uranio lo que hace es emite ciertas partículas, ¿ya? Desde los átomos de uranio, desde el núcleo del átomo,
emite ciertas partículas, ¿ok? Una de esas partículas es el neutrón, ¿ya? Ahora, lo importante o lo interesante del uranio es que cuando un átomo de uranio absorbe un neutrón, este se divide en dos, ¿ya? Eso se llama la fisión nuclear. Y en ese proceso de división nuclear se produce mucha energía, ¿ok? Ahora, cuando se divide el uranio, también emite 2 o 3 neutrones, ¿ya? Eso le da la posibilidad de que existe una reacción en cadena, ¿no? Un neutrón llega a un uranio, este se divide en dos, genera energía, emite más neutrones que llegan a otros átomos de uranio, estos se dividen y así sucesivamente. Cuando esta reacción no es controlada, es una bomba atómica, ¿no? Eso es una explosión, libera demasiada energía en un muy corto periodo de tiempo. Cuando se lo controla, es un reactor nuclear. Si se controla este proceso de fisión nuclear, entonces esa energía se la puede pasar a agua, por ejemplo. Y esta agua va a empezar a hervir. Y de ese vapor, nosotros podemos lograr de que una turbina empiece a dar vueltas. Y esa turbina, mediante algunos procesos electromagnéticos, puede generar la electricidad que nosotros conocemos. Es más, la electricidad que nosotros recibimos viene de turbinas, ya sea por gas natural, ya sea por plantas hidroeléctricas, etc. Entonces, la única diferencia es cómo se hace hervir el agua. Unos hacen hervir quemando gas, otros hacen hervir quemando carbón y otros quemando uranio, que es el combustible nuclear, ¿no? La hidroeléctrica es diferente, ¿no? Pero igual hace girar una turbina que nos da electricidad. Pero básicamente es así como funciona un reactor de fisión nuclear. Ahora sabemos, o sea, que de aquí a unos años, no sabemos cuánto, va a haber un reactor de fusión nuclear, no fisión. Fusión es cuando dos elementos más livianos se juntan. Y ese proceso también libera energía. Pero lo interesante de ese proceso es que no libera desechos radioactivos de la magnitud que liberan los reactores de fisión nuclear. Y ese es más o menos el santo grial de la energía nuclear. Si se logra tener un reactor de fusión nuclear, se puede tener energía limpia y energía básicamente gratis por un tiempo indefinido. Entonces, ese es el santo grial de la energía, el santo grial de la ingeniería nuclear y pronto, tal vez en nuestras vidas, podamos ver que eso pase. ¿Tuviste algún hobby que te influenció para seguir, digamos, como jugar ajedrez, otras cosas? Sí, como digo, siempre he sido muy curioso, ¿no? Y siempre trataba de desarmar juguetes y ver los motores y todas las cosas. La curiosidad yo pienso que es muy, muy importante. Y ajedrez, sí, prima, tal vez tú sabes, pero me empezó a fascinar el ajedrez, ¿no? Por la estrategia y todo eso. Y gané competiciones y todo eso. Y eso me ayudó mucho también porque es como la misma forma de pensar lógico-matemática, ¿no? Que te ayuda también en la ciencia. Otras cosas, siempre me he mantenido activo también en manera de deporte. Siempre pienso que estar pensando o estudiando es difícil mantener la concentración, y haciendo un poco de deporte físicamente eso te ayuda mucho. Bueno, la verdad que ha estado bárbaro, realmente que no sé si alguno tiene alguna duda más. Podríamos estar días hablando con usted. No, y me encanta. Gracias por las preguntas, la verdad. Normalmente a mí me preguntan cosas técnicas, ¿no? Ahora, no sé, me parece muy bien que les guste, que tengan toda esa curiosidad en ustedes y de verdad que les aconsejo explorar la ciencia, ya sea lo que sea que vayan a estudiar. La ciencia es algo muy lindo que les puede cambiar la forma de pensar, les puede cambiar
muchas cosas, ¿no? Porque hoy en día la revolución industrial, todo es en base a la ciencia, ¿no? Y no necesariamente ser científicos, pero ser científicamente letrados, digamos. Siempre es bueno. ¿Qué pasaría si una persona se expusiera por mucho tiempo a una energía, pues, como se llama, nuclear, o como se llama esto, la radiación por mucho tiempo y fuera muy alta? Nosotros estamos expuestos a radiación todo el tiempo, ¿ok? Ya sea que viene de las paredes, que tienen un poco de uranio, un poco de torio, siempre estamos expuestos a la radiación. Cuando comemos una banana, tiene un isótopo del potasio, o sea, una variación del elemento potasio, que es el potasio 42, que emite rayos gamma, que es radiación. Si yo pudiera poner mi detector de radiación en ustedes, en su cuerpo, podríamos detectar radiación. Ustedes mismos son radioactivos, por lo que comen, por todo eso. No solo eso, sino que existen partículas que vienen desde el espacio exterior, que nos están llegando a nosotros. Nos pasan miles de millones de partículas cada segundo. O sea, la radiación, estamos expuestos a ellas siempre, desde siempre. Entonces, eso es algo que tienen que entender, ¿no? Ahora, hay momentos en que uno puede estar expuesto a mayores dosis de radiación de la que nosotros estamos acostumbrados. Y dependiendo de si es muy alta, entonces puede generar dos cosas. Uno es una causa determinística, o sea que ese momento te hace daño, ese momento te quema la piel, ese momento te hace vomitar, ese momento te empieza a hacer daño en el cuerpo. Lo otro es que no puedes sentir nada y en el futuro puedes desarrollar ciertos tipos de cáncer, porque lo que hace la radiación, lo que es muy buena la radiación, es matar células. Por eso es que, por ejemplo, se desinfecta ciertos alimentos, superficies con radiación, porque mata los patógenos, mata las células. Pero cuando nosotros estamos expuestos, puede que no mate alguna célula o puede que la dañe, y en el momento en que trate de repararse, genere una mutación cancerígena, ¿no? Entonces, ese es uno de los daños que podría hacer la radiación a largo plazo. Pero para eso la radiación tiene que ser niveles muy altos, ¿ok? Por ejemplo, para darles una idea, nosotros al año estamos expuestos a 5 milisieverts. Así es como se mide la dosis de radiación, ¿ok? Milisieverts, no importa, es un número, a 5 al año. Yo, que estoy en La Paz, porque no tenemos tanta atmósfera y estamos tan arriba, yo recibo 20 al año, ¿ok? Entonces yo recibo 4 veces más que ustedes, pero no hay una mayor incidencia de cáncer en la población de La Paz que en Santa Cruz. Ahora, se han hecho estudios que hasta 200 milisieverts, imagínense, de 5, 20 hasta 200, no se ha detectado nada en nuestra sangre o nada que se pueda detectar médicamente. Se piensa que ese es como un límite, ¿no? Que después de los 200 te empieza a hacer daño, pero no es una línea muy definida aún. Sí. Cuando viajó la sonda Voyager, creo que es la 2, que empezaron los primeros estudios sobre Titán, y se hablaba de que en esa época yo estaba estudiando para ser profesor de geografía, y se hablaba de que Titán era como la Tierra en su inicio, ¿no? O sea, en una parte de su infancia, digamos, ¿no? Todavía se sigue pensando lo mismo y se cree que a lo mejor se puede en algún momento colonizar Titán. Muy buena pregunta. Eso es algo de verdad que me olvidé decirles, pero como dijo el profesor José Luis,
se cree que la Tierra era muy parecida a Titán hace 4.000 millones de años atrás, o sea, cuando se formó. Y bueno, luego, después, ustedes saben, por procesos volcánicos y qué sé yo, se creó la atmósfera y hubo agua líquida en la Tierra. Titán, en el sentido de que se pueda colonizar, es una atmósfera muy hostil para el hombre, porque tiene unas temperaturas muy bajas, que son más o menos 70 Kelvin, que es más o menos la temperatura del nitrógeno líquido. O sea, nosotros, a ver, en Kelvin o grados Celsius es solamente una conversión. Nosotros estamos como a 295 Kelvin, ¿ok? Es una conversión nomás. Entonces, imagínense, 70 Kelvin es, no sé, 200 grados centígrados, un poco más de menos 200 grados centígrados. Entonces, es muy frío. Y la posibilidad de colonizarlo no está muy cerca también, porque un cohete de los mejores que tenemos toma 8 años en llegar hasta Saturno, hasta Titán. Entonces no está en la lista de los primeros que podríamos colonizar. Marte generalmente siempre está ahí arriba en la lista, ¿no? Pero no hay un ambiente en el sistema solar que sean favorables para los humanos. El primero tal vez es Marte, pero no se sabe, hay algunas lunas que tal vez pueden tener un rango de temperatura que es aceptable, ¿no? Se piensa que hay una luna que se llama Europa, que es la de Júpiter, que puede tener agua líquida, pero bueno, son conjeturas, ¿no? Sí, bueno, eso. Bueno, realmente que por lo menos de mi parte yo le voy a agradecer muchísimo este contacto. Realmente que los chicos estaban muy ansiosos de hablar con usted. Realmente para nosotros es un ejemplo y realmente un faro, ¿no? Como yo hablaba con otro profesor y le decía realmente que justamente tener este tipo de ejemplos para nosotros nos da esperanza, ¿no? De justamente de generar en el futuro más científicos, más gente que realmente que sea importante no solamente para Bolivia, sino para el mundo, ¿no? Entonces, eso nos pone muy contentos, de verdad, no solo por su trayectoria, sino además por los logros, ¿no? Y por el futuro, ¿no? O sea, entonces, realmente que nos alegra mucho a cada uno de nosotros poder hablar con usted, de verdad. Es un placer para mí, muchas gracias por la invitación, gracias por las muy buenas preguntas, de verdad, que ha sido muy bonito hablar con todos ustedes. Gracias. Bueno.